Pues, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Pues estamos, como se sabe, emitiendo directamente en YouTube y también estamos grabando al mismo tiempo y en este caso tengo el honor de presentar ni más ni menos que a Lino Camprubí. Voy a hacer una presentación un poco breve sobre él, pero ¿por qué? Porque ocurre igual que anteriormente, al inicio, con el profesor Antonio Diegues, que son personas que tienen tanto talante, tanta obra y tantas cositas que podríamos nombrar, o al menos tantas anécdotas y tantos artículos, que uno prefiere ir a las líneas mayores de los pensamientos de cada uno y de por qué, por ejemplo, nos han interesado. En este caso, nosotros estamos encantados desde JFM de contar hoy con él para que además sea el cierre final. Y además es perfecto, ¿no? Porque empezábamos con Antonio Dieguez y cerramos con Lino Camprubí. En este caso, el doctor Lino Camprubí es doctor por la Universidad de Sevilla y de Cornell y además desde 2014 ha sido investigador doctor en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín. También ha sido Ramón y Cajal y además ha sido una persona que ha recibido una serie, en general, de subvenciones para la investigación debido a su gran desarrollo. Animo vivamente también a la lectura de Los ingenieros de Franco, que es un libro bastante entretenido y bastante remarcable, y también a que próximamente va a sacar un libro acerca además de filosofía y COVID-19, y además sobre eso nos va a tratar hoy, acerca de ciencia, política y COVID-19. En este caso, un verdadero honor que sea usted el broche de oro. Muchísimas gracias. Y cuando quiera, por favor, le doy paso a su palabra. Tan solo remarcar una cosa. Todas las preguntas, por favor, al chat de YouTube y en cuanto él acabe, yo se las transmitiré al mismo tiempo. Es decir, en cuanto el doctor Lino Camprubí acabe, transmitiré las preguntas de YouTube. Muchísimas gracias por su colaboración e insisto, es un honor tenerle como broche final de este simposio, que para nosotros es tan especial. Pues muchísimas gracias por la presentación tan amable y por la invitación a Andrés y también a Alejandro. Y gracias, Miguel, por la charla también sobre Sabater, que la he seguido en YouTube. Y en general, enhorabuena por el simposio. También he podido esta mañana seguir algunas de las charlas, incluidas la de Antonio Dieguez de inauguración, que creo que enlaza muy bien con algunas de las cosas que ha dicho luego Miguel y que voy a decir yo mismo. Y no he podido asistir a todo, lamentablemente, porque ya os conté que estaba en una reunión sobre exactamente el mismo tema del que voy a hablar hoy, que es esto que nos tiene tan obsesionados, ¿no? Que es el coronavirus, dichoso coronavirus. Y me parece interesante tal vez contar un poco, empezar la charla de hoy contando de qué iba esa reunión, porque creo que puede ser interesante para algunos de los debates que me parecen que son importantes en el marco de una discusión de filosofía o de filosofía de la ciencia o de las relaciones entre filosofía de la ciencia y filosofía política. La discusión esta era una conversación entre yo mismo y Ana Luisa Mellers, que es directora de un grupo de investigación dentro del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, de un grupo de investigación sobre ciencia y política en China. Y entonces en lo que ha consistido la conversación es que ella era la representante de China y yo era el representante de Europa o del mundo occidental incluso. Y consistía básicamente en intentar, bueno, ella era la representante de Asia casi, y yo del mundo occidental, intentar ver las diferencias entre cómo unos países y otros han respondido ante la pandemia de coronavirus. Y lo que a mí me ha parecido más interesante, porque al principio los organizadores pretendían mm, enfocar la discusión desde el punto de vista de dictadura-democracia, porque ha habido varios filósofos, entre ellos este coreano de nombre impronunciable, pero que tiene bastante tirón. ¿Alguien se acuerda? Byung-Chul Han. Exactamente. Exactamente. Pues este hombre, por ejemplo, al principio sobre todo decía, oye, que lo que estamos descubriendo aquí es muy peligroso porque si resulta que la lección que sacamos es que funcionan mejor las dictaduras que las democracias a la hora de hacer frente a una emergencia, pues a lo mejor lo que pensaba, toda esta ideología que dice que la ideología es la mejor forma, la democracia es la mejor forma de gobierno, a lo mejor se nos tambalea. Claro, una de las cosas que se ve inmediatamente es que no necesariamente han sido las dictaduras las que mejor han respondido.
hay algunos países democráticos que han respondido tremendamente bien, como el caso de Taiwán, vecino de China y por tanto, en principio, más sujeto a posibles contagios por viajes simplemente, ha tenido 11 muertos en total por coronavirus. Es una isla, con lo cual pueden controlar un poco mejor las entradas, pero bueno, España es una península y la mayoría de la gente no entra por coche a España. Japón es una democracia y también ha sabido comparativamente con Europa controlar mejor la pandemia que la mayoría de los países occidentales. Con lo cual se ve claramente que la distinción no es entre occidental, no, entre dictadura y democracia. Entonces, el siguiente planteamiento es, que lo ha hecho mucha gente también, occidental-oriental. Y esto es muy interesante porque al principio, en febrero, sobre todo del 2020, si os acordáis, esto era una enfermedad oriental. Y de hecho mirábamos por encima a los chinos y decíamos, claro, una gente con una higiene tan dudosa, pues no es de extrañar que les pasen estas cosas, pero a nosotros no nos van a pasar. Bueno, pues resulta que poco después las cifras más terribles, tanto de contagios como sobre todo de muertes, han tenido lugar en Europa Occidental. Y entonces muchos han dicho, bueno, es que claro, los orientales tienen este modo de ser, que no son pueblos que conocen la libertad, por decirlo con Tucídides, ¿no? Y entonces son más dóciles, y si sus gobiernos les dicen póngase usted la mascarilla o quédese usted en su casa, o no hable pegado a otra persona en un espacio cerrado, pues lo hacen. Contraejemplos de esto son Nueva Zelanda y Australia, que son países geográficamente asiáticos, pero culturalmente más próximos a las occidentales y demográfica y étnicamente, y que sin embargo han tenido también muy poca incidencia relativa a los países occidentales o del Atlántico Norte. Con lo cual, esa explicación cultural sin duda tiene mucho que ver, pero no es suficiente. Otra explicación me parece más interesante y me parece además que lo verdaderamente interesante es en su posible interpretación. Otra explicación es en la experiencia previa con pandemias parecidas. Como es sabido y se ha repetido varias veces, hubo una epidemia de coronavirus SARS en el 2003 que afectó principalmente a los países asiáticos y también a Canadá. Y muchos de estos países, incluidos Canadá, fueron entonces por un proceso catártico de revisar lo que habían hecho mal. La incidencia en muertes fue muchísimo menor que el coronavirus y además, pues más o menos rápidamente se extinguió, pero fue un impacto muy rápido y que causó muchas más muertes de las que eran aceptables. Y entonces se organizaron en varios países grupos de trabajo, comisiones de trabajo para averiguar qué es lo que se había hecho bien, qué es lo que se había hecho mal y cómo se podía mejorar. De esa experiencia, que fue en algunos países muy duras, por ejemplo en Taiwán o en Canadá, llevó a responsabilidades incluso penales y económicas sobre los decisores políticos que habían, al parecer, manejado mal la pandemia. Pues de esa experiencia del 2003 surgieron protocolos institucionalizados por encima de la política de partidos. De modo que los decisores políticos, una vez que se enfrentan a un problema parecido al del 2003, tienen una guía muy exacta de cómo operar en determinadas condiciones que marcan los epidemiólogos. Hay poco margen para la discusión política, sea el país dictatorial, sea el país democrático, hay poco margen para la discusión política porque es un protocolo que está por encima de la política de partidos y de la discusión política. Esto no ocurrió, no teníamos esos protocolos en muchos de los países occidentales y, muy relacionado con eso, no teníamos conciencia de que hubiera que tenerlos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no teníamos esa experiencia traumática de una enfermedad parecida previa y no nos parecía que hubiera que preocuparse mucho. Incluso cuando estábamos viendo la cosa avanzar en China y después, desde el punto de vista español, avanzar en Italia, pues tampoco hubo facilidad de reacción, incluso lo que hubo fue minimización del impacto que podía tener esta enfermedad. Esto a mí me resulta muy interesante porque vincula
la cuestión de la conexión, de la reacción política ante una emergencia, con la cuestión de la definición misma de qué cuenta como una emergencia y qué no cuenta como una emergencia. Por eso mi charla de hoy se llama ¿cómo se hace una crisis? Y la pregunta es precisamente eso. ¿Qué condiciones hay para que un grupo político, una sociedad política, considere una serie de eventos o un evento como digno de ser llamado crisis, como una emergencia? Claro, hay varios países que han tomado esto como una cuestión grave de salud pública, pero no como una crisis apocalíptica que va a destruir la civilización. Muchos otros países, como el caso del nuestro, han pasado de una minimización total a una percepción del problema como si fuera un apocalipsis que nos va a matar a todos, digamos. En el caso de España fue muy interesante porque ocurrió entre marzo y abril del 2020 y además ocurrió con una especie de transmutación de los signos políticos que también es interesante. Si os acordáis, en febrero o marzo, la izquierda política era la que tendía a minimizar el problema, decía, bueno, esto es solo una gripe, no pasa nada, tal. Y la derecha política decía, ojo, cuidado, que el gobierno nos va a matar, tal y cual, no sé qué. En abril de ese mismo año, la izquierda política ya estaba diciendo, no, esto es gravísimo, tenemos para apoyar las medidas del gobierno de confinamiento total, pues esto es gravísimo, nos tenemos que confinar, no podemos supeditar la vida humana al beneficio económico. Y la derecha política o algunas partes de la derecha política estaba diciendo, ojo, que la economía es muy importante, no podemos sacrificar la economía por esta crisis sanitaria. Y entonces hubo una especie de transmutación de los valores según el cual la crisis por coronavirus era una emergencia total y absoluta y apocalíptica, más bien para la izquierda que para la derecha, cuando al principio había sido al revés. Esta polarización ha ocurrido en otros países y tiene que ver justo con lo que estoy diciendo, con que en los países donde ya se había institucionalizado protocolariamente dentro de las estructuras del Estado la respuesta a una pandemia de esto, no hubo mucho hueco para la polarización política. No era un tema de discusión política, era un tema que estaba más allá de los partidos, más allá de los parlamentos, ya está, es como hay que actuar y ya está, es como el que sigue un algoritmo. Los países que no teníamos ese algoritmo, sí que había que discutir, oye, políticamente, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué tenemos? ¿Con qué nos enfrentamos? Y la respuesta no es obvia. No es obvia, ¿por qué? Porque hay muchas enfermedades en el mundo. La tuberculosis, por ejemplo, mata cada año 1,5 millones de personas. El coronavirus ha matado a 3 millones en un año. Es el doble en un año. Por supuesto, en términos absolutos, la tuberculosis es mucho más, pero eso te da idea de que el coronavirus mata a mucha gente, ha matado el doble que la tuberculosis, pero también la tuberculosis mata a mucha gente y yo estoy seguro que, al menos antes de esta pandemia, casi todos los presentes no habíamos oído mucho hablar de la tuberculosis. Pensábamos que era una enfermedad pues más o menos antigua, más o menos superada. La malaria, como sabéis, pues mata muchísimos cientos de miles de personas al año. El tabaco se supone que es la causa de muerte de unos 7 millones de personas en el mundo al año. Muchísimo más que el coronavirus. Sin embargo, la reacción ante el virus ha sido cerrar la economía. La reacción ante el tabaco es que sigue produciendo beneficios tanto privados como estatales a través de impuestos y además que no solo sigue beneficios, sino que constantemente sigue aumentando el número de fumadores en el mundo y sigue aumentando la curva de beneficios para las empresas y para los estados que se lucran con ello. La comparación parece rara en principio, porque bueno, el tabaco es un acto libre, si uno fuma o no fuma, y el coronavirus pues te lo puede pasar tu vecino, tu nieto, tu hijo, tu abuelo, pero de lo que yo estoy hablando ahora mismo es de esa reacción, de esa imaginación de una cosa como un mal menor o un mal sobrellevable. 7 millones de muertes al año, bueno, pues cosas peores se han visto. Y en cambio el coronavirus, que son 3, se frena la economía global totalmente. ¿Qué es lo que convierte una muerte
en algo que merezca la pena una reacción total y qué es lo que convierte otra muerte en algo que puede ser sobrellevado. Esta es la pregunta que a mí me parece, o una de las preguntas que me parece filosóficamente interesante y que ha tenido lugar, esa discusión ha tenido más lugar en los países europeos y en Estados Unidos que en otros países donde ya estaba protocolizado. Algunos de estos temas se discuten en un libro que ha mencionado en su presentación Andrés y que ya salió hace un par de meses. De hecho, está disponible gratuitamente el PDF en internet, lo que pasa que no lo tengo a mano, pero ¿cómo lo consigo? Bueno, a ver, el libro se llama Sociedad entre pandemias. Y si vais a la página de la fundación que lo publica, que es la Fundación Gaspar Casal, bueno, Sociedad entre pandemias, Fundación Gaspar Casal, son unas 700 páginas, es un libro muy largo, no os estoy recomendando que lo leáis entero, aunque yo evidentemente me lo he leído entero, que para eso soy el editor, no el autor. Soy uno de los dos coeditores y ha sido un placer leerlo entero y ha sido una experiencia pues, que me ha enseñado muchas cosas porque creo que lo que más es característico de este libro, entre tantas cosas que hay disponibles sobre el coronavirus, es la perspectiva interdisciplinar. Hay unos 30 y pico expertos, no, perdón, 30 y pico capítulos escritos por 50 y pico expertos. Y al decir expertos, me refiero a expertos de diferentes disciplinas. Esto es importante, luego hablaré un poco de eso. Bueno, ahora mismo, de hecho, ese es el interés del libro. Hay gente que son médicos, epidemiólogos, especialistas en salud pública, especialistas en economía de la salud, pero también, y esto es lo interesante de esta colaboración, pues hay historiadores, filósofos, psicólogos, sociólogos, geógrafos, geopolíticos. ¿Qué nos dice esto? Que cuando hablamos de expertos sobre el coronavirus, esta palabra expertos es multívoca. El experto se dice de muchas maneras porque cada uno es experto en una cosa distinta. Y una pandemia como el coronavirus no es tan solo una crisis sanitaria. Se ha hablado muchas veces, por ejemplo, de sindemia. Es decir, que más que una pandemia es una sindemia en el sentido de que no es solo relevante una escala bioquímica de cómo el virus va saltando de un organismo humano a otro, sino que lo verdaderamente relevante son una serie de escalas sociológicas de qué efectos causa en una determinada sociedad una enfermedad contagiosa de este tipo. Y por eso hay que incluir diferentes disciplinas. Muchas veces en las discusiones que había, sobre todo la primavera pasada, sobre la acción política frente al coronavirus en España, pero también en otros países, se decía, bueno, es que aquí todo el mundo es epidemiólogo. No, es que para hablar de una cosa de estas no hace falta ser epidemiólogo, hace falta ser epidemiólogo para interpretar modelos, por ejemplo, de expansión de la enfermedad. Eso sí. Bueno, para interpretarlos en realidad tampoco, pero sí, porque los modelos muchas veces el problema que tienen es que son demasiado abstractos y la gente al interpretarlo no tiene en cuenta sus supuestos. Y con lo cual ayuda a tener una formación en epidemiología para interpretarlo, pero muchos epidemiólogos los interpretaron también como lo estaba haciendo el público general, que era diciendo, bueno, pues si hay una ratio de 1 o 2 contagios por cada una o 2 personas, es una curva exponencial, lo que hay que hacer es parar la curva. Todo eso estaba basado en interpretación de modelos. Y eso es muy importante, por supuesto. Lo que pasa es que hay otras disciplinas que son relevantes a la hora de evaluar la acción política frente al coronavirus. Y una de ellas, por ejemplo, es la economía. Muchas veces, cuando se intentaban dar argumentos económicos a favor de una u otra postura, se decía, otro epidemiólogo, no, aquí no cuenta la economía, esto es un problema de salud, hay que salvar vidas. Y priorizar la economía sobre la salud es un crimen terrible. Esto crea una dicotomía falsa entre economía y salud porque los economistas de la salud precisamente utilizan la riqueza como uno de los indicadores más importantes para predecir la esperanza de vida. Está claro, si miráis a la diferencia entre esperanza de vida entre unos países y otros,
uno de los indicadores más claros es la riqueza. Se mida como se mida, si se mide por Producto Interior Bruto, pero sobre todo si se mide por algún índice como el índice Gini, algún índice un poco más inclusivo que tenga en cuenta pues, el grado de desigualdad y todo ese tipo de cosas. En países con indicadores más bajos en todos esos aspectos económicos básicos, pues la esperanza de vida es menor. Y de hecho, una crisis económica lleva un montón de problemas de salud aparejados. Con lo cual, la pregunta de si un confinamiento de 3 meses, por ejemplo, va a causar daños económicos que puedan ser peor que la enfermedad que se está intentando atajar, es una pregunta relevante. Y es una pregunta relevante que políticamente ha sido difícil hacer durante algún tiempo porque se consideraba que no se podía, que sobre el valor de la vida humana no se discute. Ahora ya, como ya hemos perdido muchas vidas humanas a lo largo de este año, pues ya sí que se discute sobre el valor de la vida humana y sobre todo, y ya sobre si vacuna sí, vacuna no, pero hubo un tiempo que parecía que el consenso era no, todo el mundo encerrado porque eso seguro que para el coronavirus. Sí que es cierto que para el coronavirus, pero puede ser que sea matar moscas a cañonazos. De hecho, los países que han sido más exitosos en la lucha frente a esa pandemia, que eran los que tenían el protocolo, tuvieron, en el caso de China, porque reaccionó muy tarde, reaccionó un par de meses tarde, tuvieron que recurrir al confinamiento absoluto de todo el mundo, pero a ese confinamiento siguió una desescalada basada en el control de los casos individuales. Ha habido países que atajaron el problema a tiempo, por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, el propio Japón en parte, y lo que hicieron fue seguimiento de los casos individuales desde el principio. Claro, cuando tú ya empiezas tarde, como China, como Italia, como España, tú no puedes hacer seguimiento de los casos individuales porque tienes demasiado. Pero cuando tú empiezas desde el principio, con cada contagio que localizas, hacerle un seguimiento de los contactos y a confinar a los posibles vectores de contagio, pues entonces sí que puedes minimizar la ratio de contagio sin necesidad de encerrar a todo el mundo ni de cerrar la economía. Y esto es lo que han conseguido muchos de esos países que ahora han pasado de mirarse con desprecio a mirarse como modelo de una buena gestión, no solo científica, sino sobre todo política. Porque si eres capaz de conseguir que tu economía no se destruya, al final vas a salvar muchas más vidas. Vas a salvar las vidas del coronavirus, pero también las vidas que va a costar la crisis económica a las que se van a enfrentar bastantes de los países occidentales y que van a ser muchas. No, eso es difícil de cuantificar, pero dentro de unos años nos empezarán a llegar las cifras y las estadísticas y veremos que esto no ha sido gratis ni mucho menos. No es una acción política sin consecuencias, sino que tiene muchas consecuencias. Volviendo al libro este que salió hace un par de meses y volviendo a algunos de sus capítulos más humanistas, por decirlo así, quería llamar la atención sobre una entrevista que le hace en el libro Javier Pérez Jara, que por cierto tiene una conferencia disponible en YouTube de hace unos meses sobre esta dicotomía entre apocalipsis y utopía a la hora de interpretar sucesos que no se interpretan solos. El número de muertes de una enfermedad o la otra no tiene ningún significado por sí mismo, sino es a su vez recodificado socialmente. Pues Javier Pérez Jara hace una entrevista a Jeffrey Alexander, que es un sociólogo, uno de los creadores o refundadores de la sociología cultural, que consiste precisamente en eso, en decir, sin negar el materialismo, sin negar la importancia de los factores materiales en la ideología y en el devenir de las sociedades, lo que hace Jeffrey Alexander y otros es señalar una especie de autonomía de los relatos culturales sobre los procesos reales. Pues justo lo que estoy diciendo, ¿no? El mismo número de muertes puede interpretarse de una manera o la otra según los relatos políticos a los que con los que se utilice, ¿no? Y este capítulo en concreto de Jeffrey Alexander habla justo de
esta metodología de la sociología cultural aplicada a la crisis de la pandemia por coronavirus, como algunos países la interpretaron como una catástrofe apocalíptica, como otros la minimizaron, cuáles son los mecanismos ideológicos que permiten o desactivan la conexión entre conocimiento científico y acción política. Otro de los capítulos es muy diferente en algunos aspectos, pero me interesa una conexión muy importante con este de Jeffrey Alexander, y es un capítulo escrito por Lorraine, bueno, escrito no, es una entrevista a Lorraine Daston que hace Sebastián Dutrell. Lorraine Daston fue hasta hace poco la directora del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, y ha sido historiador. Ella, la metodología que sigue se llama epistemología histórica, y es las grandes preguntas de la filosofía de la ciencia, alguna de las cuales ha hablado Antonio Dieguez en su charla de esta mañana, pues verdad, objetividad, evidencia, o prueba en español, probabilidad de un suceso, todo ese tipo de cosas. Ella lo que hace, la aproximación suya, más que filosófica, es histórica. Es decir, cuando estas grandes ideas entraron en el discurso de los científicos y de los filósofos de la ciencia, y cuando se convirtieron en valores importantes en la labor diaria de los propios científicos de diferentes ramas y tal y cual. Y hace normalmente historias muy detalladas de ideas. O sea, es una aproximación, podríamos decir, casi historicista a grandes ideas de la filosofía de la ciencia. ¿De dónde vienen? ¿Cómo entraron en circulación? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuáles son sus diferentes significados en diferentes momentos y para diferentes grupos? Bueno, pues respondiendo a una pregunta de Sebastián Dutrell, el entrevistador, Lorraine Daston dice que efectivamente una de las cosas más interesantes en la reacción tan radical a la pandemia por coronavirus que ha habido en muchos países es la pregunta por, pues lo que estoy diciendo, esta relación entre imaginación pública y acción política. Dice, por ejemplo, la crisis del cambio climático. Si estuviéramos dispuestos a creernos lo que dice el Comité Internacional del Cambio Climático, hace falta una reacción mucho más drástica ante el cambio climático que ante la crisis de coronavirus, porque dentro de 15 o 20 años vamos a empezar a notar efectos irreversibles que van a causar muchas muertes, mucho sufrimiento, mucha pobreza, muchas migraciones, muchas guerras, todo eso. Pero, sin embargo, como demostró el episodio de Greta Thunberg tuvo mucho éxito hace un par de años, pero tuvo mucho éxito relativo, tuvo mucho éxito mediático, pero su mensaje de vamos a dejar de viajar cuajó solo en algunos sectores de la sociedad, algún sueco que dejó de coger aviones y cosas así. Sin embargo, 3 meses después, por el coronavirus, todo el mundo dejó de coger aviones. O sea, la imaginación del desastre que viene por el cambio climático no es lo suficientemente fuerte en las poblaciones y en los políticos para que tenga una respuesta como el coronavirus, que relativamente a eso pues es un desastre menor, porque solo hay 3 millones de muertes cuando el cambio climático va a ser el fin del mundo tal y como lo conocemos. O lo mismo, porque el cambio climático hay cierto consenso mediático en que esto va a cambiar el mundo, pero hay otras cosas que sí que van a cambiar el mundo muy rápido, sobre las que no hay consenso. Por ejemplo, los fosfatos. Los fosfatos son un mineral que es totalmente esencial para la población en continuo crecimiento del planeta, que llevamos por 8 billones casi. Uno de los factores es gracias a la productividad de la agricultura, y la productividad de la agricultura desde los últimos 50 años depende enteramente en el mineral de fosfato. Bueno, pues fosfatos, el 75% de las reservas están en Marruecos, lo cual, por cierto, yo he estudiado un poco cómo se relaciona eso con el conflicto del Sáhara Occidental, se relaciona de manera directa, pero no solo eso, va a tener una vida relativamente corta. Bueno, hay diferentes modos de contarlo, pero no va a haber fosfatos para siempre. Y además la contaminación de fosfatos que está produciendo en las aguas de ríos y mares va a tener a su vez consecuencias muy graves, o ya las está teniendo, en la productividad de los mares, y por tanto en la posibilidad que tenemos nosotros de beneficiarnos de las proteínas de los mares y todo eso. Bueno, pues eso, que también es un desastre de magnitudes mucho mayores a las del coronavirus,
ni siquiera merece atención mediática. Este asunto de los fosfatos ni siquiera está en los medios. Yo lo he estudiado un poquito. De hecho, estoy ahora en un grupo de trabajo que sea de científicos, sobre todo, de geólogos y de ecólogos, que se ha creado por una carambola extraña en respuesta a un intento explícito de la industria del fosfato por suprimir cualquier tipo de debate en esta línea. Porque estaban escribiendo un artículo científico sobre los fosfatos, sobre el futuro de los fosfatos, y les dio por meter un par de frases de geopolítica, y los evaluadores que venían de la industria, los evaluadores del artículo decían, no, esto no se puede publicar porque esto es irrelevante, no sé qué, y a los científicos que no saben de geopolítica les sorprendió tanto esta reacción tan rápida que se intentara suprimir el tema, que se han puesto a investigar un poquito más, bueno, qué hay detrás de esta falta de interés oficial por los fosfatos. Bueno, pues resulta que está financiada por la propia industria de fosfatos, poco como pasaba con los efectos del tabaco sobre la salud hace 50 años, ¿no? Por ir concluyendo entonces, porque creo que ya llevo un buen rato. La tesis de esta exposición, el mensaje que, si hay alguno, aparte de que le echéis un vistazo al libro si lo encontráis por ahí por internet, y si no, intentaré dejar luego un enlace. Pues la conclusión es esa, que para entender la conexión entre acción política y conocimiento científico, hay una suerte de eslabón intermedio que es la opinión pública, y es la imaginación popular de una crisis, el título de mi charla, cómo se hace una crisis, que creo que una de las tareas más interesantes para la filosofía, y no solo para la filosofía, para disciplinas afines o adyacentes, puede ser precisamente eso, estudiar en qué condiciones un evento o una serie de eventos se convierte en una emergencia política tal que merezca una acción radical, y en cuáles pues no consigue esa fuerza. Pues nada más, espero vuestras preguntas y gracias por la atención. Ahora, vale. Las preguntas tenemos la primera de Miguel Ángel Benítez, y antes de comenzar con las preguntas, por cierto, muchísimas gracias por la charla. Bastante entretenido. Me encanta además cómo se vinculan y cómo hay un link siempre entre ciencia y política, y además tratarlo ahora es mejor que nunca. Por si acaso, voy a ir leyendo la pregunta de Miguel Ángel Benítez. Dice lo siguiente: de nuevo, es de agradecer que también se traiga a la visibilidad la relación entre economía, política y salud, no triple guión. Sobre todo, la dialéctica clara que se ha producido de forma global entre economía y salud. Si bien el problema de economía y salud podemos entenderlo como una supeditada a la otra, claramente la salud, en cuanto que valoramos al ser humano en su plenitud, debe ser más importante que la economía, pero creo que puede quedar este problema en una diferenciación tan radical entre salud y economía. Sabemos que en una diferenciación tan radical entre salud y economía, sabemos que la economía influye de manera evidente en el concepto de salud que utilizamos a día de hoy, en el que se incluye salud mental o psicológica recogido en la realización de planes de vida buena que tengan los individuos de la sociedad. Creo que no podemos hablar de salud si por atajar la pandemia afectamos el desarrollo económico del país, como de hecho ha ocurrido. La política casi ha sido relegada a tratar de salvaguardar estas decisiones económicas en pos del rechazo de la sociedad, que acepta también esta concepción plena en el ser humano y, por tanto, la salud como urgente e importante. Y la pregunta ¿es posible entender la salud apartada de la economía de un país? Claro, esto, claro, midiéndonos en el marco más actual, ¿no?, que está marcando y que también has marcado fantásticamente. Entonces, es ahí la pregunta. Claro, pues es lo que decía antes, a mí me parece que no se pueden disociar las dos cosas, que son distintas, pero que no se puede presentar una dicotomía entre salvar la salud y salvar a la economía, porque es que si no salvas a la economía vas a tener más problemas de salud en el futuro, muchísimos más además. Con lo cual, incluyendo aquí efectivamente la salud mental, hay ya los primeros estudios de los efectos que tiene un confinamiento duradero sobre la salud mental y son devastadores.
Entonces, el objetivo, esa dicotomía era ideológica para justificar el confinamiento, que a lo mejor era necesario en un momento, pero lo que es inadmisible, y no solo en España, sino en muchísimos países occidentales, es que después del golpe de la primera ola, que sí que se podía saber, pero bueno, que como era la primera ola, pues es comprensible que los políticos y la gente no tuviera esa reacción primera, pero claro, que luego la desescalada no se siguieran los métodos de control individual y test masivos que ya estaban funcionando en otros sitios, sino que se pasara de 0 a 100 y de 100 de nuevo a 0, que es lo que pasó en verano. Y dice, usted, esto ya es más grave porque aquí no está funcionando ningún tipo de previsión. Aquí está funcionando la confianza en que el virus se disipe, pero no tiene por qué disiparse si sigue habiendo contagios. Entonces, lo que habría que haber hecho es ¿y qué pasa? Que no se hizo en gran parte por esta misma disociación entre economía y salud. No, no, si es que lo que hay que hacer es ver las dos cosas como conjuntas, no como oponiéndose una a la otra, sino como, por un lado, intenta por todos los medios no cerrar la economía porque eso va a causar más problemas de salud, pero también intenta paliar el problema de salud de modo que te permita acabar con él sin acabar con la economía. Y eso, la única manera que se ha demostrado desde el principio factible es con seguimientos de casos y confinamientos quirúrgicos, dirigidos o bien a los grupos de riesgo o bien a los que contagian, a los vectores de contagios, que eso se hace con seguimiento. No hay otra manera. Que en España, si os acordáis, desde marzo a abril de 2020 se hablaba de formar rastreadores, bueno, pues entre unos y otros, muchos actores diferentes fueron poniendo trabas y no hubo voluntad política, ni hubo inversión económica, ni hubo tal, para crear de verdad esos cuerpos de rastreadores y esa legislación y esa normativa que permitiera cada uno de los contagiados ir siguiéndoles. Eso no se hizo y al final lo que tuvimos fue ni salud ni economía, ¿no? Lo que decía quién era, Churchill, lo de evitar la guerra, perder el honor para evitar la guerra, al final tendréis guerra y tendréis deshonor. Pues esto es lo mismo. Al final, un montón de muertes y la economía ha hecho un desastre. Con lo cual, efectivamente, hay que analizar las dos cosas de modo conjunto. Esto, por cierto, aunque se salga un poco de la pregunta, pero no, estaba ya implícito, es ¿qué entendemos por salud? Es la pregunta filosófica clásica, además, desde Aristóteles. Aristóteles ya el concepto de univocidad, univocidad, perdón, el ser se dice de muchas maneras, el ejemplo que ponía era lo sano. En principio, el primer analogado de la salud es un cuerpo sano, un cuerpo individual sano, pero también decimos que un alimento es sano si causa la salud en el cuerpo o que una orina es sana si es síntoma de un cuerpo sano y por tanto la salud ya se decía de muchas maneras en tiempo de Aristóteles. Hoy en día, efectivamente, como estabais diciendo tanto tú como el que ha hecho la pregunta, hoy en día este concepto de salud abarca todavía más cosas. Abarca la economía, porque es un indicador muy claro, entonces hay economías más saludables que otras, digamos. Abarca también el planeta, la salud del planeta incide directamente, en la salud del planeta en términos metafóricos o analógicos, incide directamente en la salud de los cuerpos individuales. De modo que, por ejemplo, en China la contaminación anualmente causa muchísimas más muertes que el coronavirus, por ejemplo. Y China se lo toma muy en serio, ¿eh? Lo que pasa es que no es fácil cambiar toda la producción del país de un día para otro, pero China se ve obligada algunas regiones, algunas ciudades a parar de vez en cuando toda la producción una semana para que la gente pueda salir a la calle. Con lo cual esto es un problema muy grave del cual China es perfectamente consciente, pero bueno, nos indica efectivamente que la idea o el concepto de salud, la idea de salud, abarca ámbitos cada vez más amplios. Y esto me lleva, y solo lo voy a dejar apuntado por si hay más preguntas, si no, pues luego lo retomo, a la distinción entre biomedicina o bioquímica, medicina y epidemiología. Luego hablamos de eso si queréis. Pues muchísimas gracias por la respuesta. Miguel Ángel Benítez también lo agradece y sobre todo respecto al concepto de salud que le ha parecido esclarecedor. Y a continuación tenemos una serie de preguntas por parte de Alejandro GJ Peña.
Y digo una serie de preguntas porque es un pensamiento completo, pero aparecen varias preguntas. No sé si se querrá ir respondiendo una a una. Yo por si acaso lo voy a leer y ya como desee el ponente. Lo primero que hice, antes que nada, mis felicitaciones por la excelente exposición. El profesor Diego Garrocho, seguramente suena el nombre, comentó sobre la pandemia que, abre comillas, por muy bien que gestionásemos esta crisis, lo más amenazador de esta pandemia es que nos recuerda nuestra condición mortal y para eso no hay remedio posible. Cierra comillas. Y dice a continuación, ¿cómo concebiste las medidas anti-COVID adoptadas por el gobierno para allanar la estadística? A continuación dice, ¿qué opinión te merecen las estrategias desplegadas para frenar las muertes que han ocasionado el COVID-19 en España? Y termina alegando, el valor de la vida humana, como es sabido, se minusvaloró en exceso, primando sobre la salud la propia estrategia política con independencia del color del partido, la economía o la imagen de España. Decía nuestro querido amigo Diego, ni siquiera la gripe española, que mató a millones de personas, causó un pánico semejante. ¿Por qué? Muy fácil, vivir sin enemigos nos ha vuelto confiados. Y entonces pregunta, ¿qué opinión le merece? ¿Cree que el miedo ha podido influir incluso en la visión que tenemos de los hospitales como, entre comillas, templos de sanación? ¿Cree que el pensamiento de Philip Aries sobre la sociedad, sobre la soledad, entre paréntesis, al morir, se cierra paréntesis, de la habitación de un hospital es la sintonía actual de la muerte en tiempos de COVID-19? Y hasta Pues, aquí la serie de preguntas que además creo que vienen justo al caso y que son varias y da bastante juego. Así que cuando quieras, por favor. sí, pues efectivamente son muchas preguntas, son algunas difíciles, bueno, todas difíciles de responder. Mm, y que claro, que está preguntando sobre todo en general. Yo no sé si se minusvaloró la vida humana. Bueno, o sea, lo más grave seguramente al principio de la pandemia fue que no hubiera ningún tipo de medidas para las residencias de mayores. Y esto puede indicar, no sé si inconsciencia o dejadez directamente, pero efectivamente ahí se podría haber evitado mucho de un modo relativamente fácil. Pero claro, es muy difícil hacer juicio de intenciones de si es por minusvalidar la vida humana, seguramente sea simplemente falta de previsión, que es grave cuando se tiene en cuenta que ya venían llegando noticias de un mes o dos antes, ¿no? Pero sobre las estrategias, de nuevo, las que parecen que han sido más efectivas, han sido las que tienen que ver con la prevención de los contagios. Por supuesto, tener más camas de hospital influye. De hecho, China lo primero que hizo, una vez que ya se encontró el problema gordo, fue construir hospitales a un ritmo frenético para no tener ese problema. Eso está bien cuando tienes ya el problema, pero lo, los que mejor lo han hecho han sido los que han sido capaces de anticiparse al problema mediante prevención y mediante limitación del número de contagios, que solo se consigue con test masivos, incluso asintomáticos, o como mínimo de casos sospechosos, y luego con seguimientos de contactos y con confinamientos específicamente dirigidos a posibles personas de riesgo. O sea, las residencias de mayores había que haberlas confinado desde el principio y tener un protocolo de entrada mucho más riguroso. Eso es fácil, digamos, incluso vaciarlas y llevar a la gente a casa. Lo que pasa es que eso también implica otro tipo de contactos con la familia, pero vamos, eso es un grupo claro de riesgo, porque además no nos olvidemos que por muchos casos que se den de gente joven, esto es letal para gente mayor solamente, con algunas excepciones, de la cual los medios han hecho una gran bola, pero es muy fácil ver los números y ver las estadísticas, y hay relativamente pocos muertos, vamos, de 40 años para abajo hay muy pocos, de 40 a 50 ya hay más, de 50 a 60 ya hay más, pero sobre todo a partir de los 65 y incluso un poquito más. Eso es un grupo claro sobre el que sí que se puede actuar.
Y la otra manera es confinamientos específicos de gente que está claramente contagiada, pues bueno, si se queda en casa 2 semanas o según algunos una semana, pues esa persona ya no va a seguir contagiando. Eso está claro. Con lo cual la estrategia más que parece más exitosa. A ver, esto todavía la producción bibliográfica sobre esto y científica es enorme y se va a seguir hablando de esto muchos años, con lo cual no es que haya solo una manera, ni no es seguramente tan fácil, pero todo apunta, o al menos los casos más exitosos, lo que han hecho ha sido eso, ha sido un seguimiento, un control antes de tener el problema gordo. Una vez que tienes el problema gordo, confinamiento absoluto, vale, solo si es estrictamente necesario, solo durante un periodo limitado de tiempo y solo, sobre todo, si va a ser seguido de una desescalada a través de seguimiento masivo. Desescalar porque ya no hay virus es absurdo porque sabemos que el virus se expande a un ritmo exponencial, con lo cual lo vas a tener otra vez sobre la mesa dentro de un mes. Y luego la otra estrategia obvia y de la que también ha hablado Antonio Dieguez esta mañana es la de la vacunación. Eso está muy bien, pero eso es al final del camino, por supuesto, y además pues tiene algunas incertidumbres, como es qué va a pasar con cepas que probablemente sean inmunes a esta vacunación. Entonces eso es un miedo real de los epidemiólogos y puede ser un problema en el futuro, pero está claro que la vacunación es una solución, pero una solución de última hora, es una solución que viene un año largo después de que nos hayamos comido el problema, con lo cual no es la solución, es la solución ahora, pero no debe ser la única solución ni la solución sobre la que se base toda la respuesta. Pues muchísimas gracias por su respuesta. Ahora mismo en el chat de YouTube no encuentro más preguntas y sin embargo no sé si alguno de las personas que están conmigo en Zoom, como Miguel Grijalva o Alejandro Rojas, tiene alguna. Yo si no tengo una, pero Miguel ha levantado la mano, por favor. ¿Ahí? ¿Se me oye? ¿Me oís? Sí, sí. Vale. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Lino, por por tu exposición, por lo que lo has comentado. Me sale, bueno, voy a hablar como médico, ahora ya, mi otro papel. ¿eh? Claro. Me salen algunas dudas o reflexiones, ¿no? Efectivamente, la dicotomía salud-economía es complicada, pero hay momentos que hay que priorizar. Todos los que hemos vivido esta pandemia en primera fila en los hospitales, a mí me ha tocado, bueno, pues hemos vivido situaciones, hemos aprendido a bofetadas. Eso es una realidad. Hace un año no teníamos ni idea de lo que pasaba. Yo recuerdo la primera reunión que hicimos en el hospital, que fue, si no me equivoco, el 10 de marzo, cuando se nos empezó a hablar de todo esto y que íbamos a parar el hospital. Y había muchísimos compañeros que se reían de la situación, que esto era una exageración y que esto era imposible, que esto no. Y efectivamente se paró el 14 de marzo y en menos de una semana se dejó de operar. Entonces, hay muchas cosas aquí. La primera es esa. Con respecto a los 3 millones de muertos, es que son algunas ideas que he ido anotando. Efectivamente han sido 3 millones, bueno, en España no han sido 3 millones, en el global. Personalmente creo que gracias a las medidas que se tomaron, si no hubieran sido muchísimos más. En ese primer momento no teníamos otra idea que el confinamiento, casi como la peste, ¿no? En su momento, ¿no? El aislar a la gente, el excluir a la gente. No nos quedó otro remedio, que era lo único. Ahora probablemente, efectivamente, no sea lo adecuado, como estás diciendo tú. Efectivamente, probablemente ahora no sea el confinamiento estricto la solución a esa situación. ¿Por qué el aislamiento se hizo en aquel momento? Por lo que decías, ese crecimiento exponencial, pero que hay algo que está detrás, que es el índice de ocupación hospitalaria, que yo creo que hay que tenerlo, y el índice de ocupación de UCI. Eso es lo que marca la crisis sanitaria. Eso para mí es fundamental. Es decir, se llegó a un momento de, bueno, pues de multiplicar, mi hospital se multiplicó por 4 el número de pacientes que había en la UCI. Y ahí participamos todos. Ahí ya no había otorrinos, digestólogos, neurólogos. Ahí todos
se llamó, la dirección nos llamó a todos y ahí se recluta, todo un reclutamiento. Y lo mismo estabas en urgencias, que estabas dándole la vuelta a un paciente, que haciendo lo que fuera, y a veces ya ni te acordabas, ya uno ya tiene una edad que ya se le ha olvidado todo. Pero bueno, pues con otros compañeros para hacerlo. Entonces yo creo que el índice de ocupación es lo que marcaba, porque claro, si un hospital consigues bloquearlo completamente, una UCI la consigues bloquear, el problema es que, claro, desatiendes otras patologías. O sea, puedes tener un cáncer y no se te opera, te puede dar un infarto y si no se puede hacer nada, usted tiene 80 años y hay que decidirle si porque no tengo un respirador para intubarle a usted. Entonces, lo siento, como hay uno de 40, pues voy a priorizar. Eso fue un problema, yo creo que eso es un tema importante. Entonces, ese es el problema fundamental para el tema del aislamiento, del confinamiento estricto en aquel momento, que fue la única solución que nos parecía a todos, podemos estar todos equivocados, cuidado, pero que fue lo que y que si no hubiera sido eso, probablemente la mortalidad hubiera sido mucho mayor. Lo mismo que las residencias, efectivamente es una desgracia, pero hay que pensar una cosa, las residencias de ancianos en este país, la gran mayoría están en manos privadas. Y eso es una realidad, con una atención sanitaria muy limitada, con muy poca comunicación con la atención primaria. Y eso ha generado, pues por ejemplo, esta es una situación. Es decir, como ha habido muchas personas que efectivamente han muerto aislados, han caído, vamos, como auténticamente como moscas. Y eso sí que es, para mí, eso sí que es lo denunciable de la situación de las residencias de ancianos. La dejación que ha habido, porque se ha convertido en un negocio. Hace poco en una entrevista con Évole decía, a mí me gustó la frase, decía Manuela Carmena, se estabula a los ancianos, y es una realidad. Se estabula a los ancianos y se les ha abandonado. Y se les ha abandonado porque no ha habido contacto con la medicina pública, con la salud pública. Eso se ha convertido en un negocio. Y para mí eso es un gran problema. Y el tema de la vacuna, hombre, claro que yo sí que creo que la vacuna es la solución. No hay otra, o sea, lo que pasa es que, claro, hemos conseguido en un tiempo récord conseguir que las vacunas de RNA mensajero, que son las buenas, son las vacunas que van a conseguir probablemente frenar en la medida de lo posible y estacionalizar el virus. Este virus está con nosotros, este virus se queda. Ya estaba, O sea, el coronavirus es un virus muy frecuente en los niños. Eso está en los críos. Muchas diarreas de niños son coronavirus. Este virus se va a quedar. Pero el problema que teníamos es que no estaba estacionalizado. No es que hubiera olas, es el mismo virus. Más o menos va creciendo, pero es que el virus no ha desaparecido nunca. No es que venga otra ola en realidad, sino que nunca ha desaparecido. Entonces, bueno, la vacuna podemos conseguir estacionalizarlo, como hemos hecho con la gripe, ¿no? Conseguir que, bueno, pues que todos los años probablemente haya que vacunarse de la gripe y haya que vacunarse del coronavirus. Y conseguir que, bueno, pues que eso ataque pues de enero a marzo, nos vacunamos y luego pues ya se sigue adelante. Eso es un poco, bueno, algunas ideas, ¿no? No sé si... bueno, es que has hablado también de, efectivamente, la tuberculosis, la malaria, el tabaco, por supuesto. El tabaco, ¿por qué no se actúa sobre el tabaco? Pues porque el Estado saca el poder, que diría Foucault, pues saca mucho dinero de los impuestos del tabaco. O sea, está claro que el tabaco es un factor cancerígeno que mata a muchísima gente en el mundo y, sin embargo, no se hace absolutamente nada, ¿no? Bueno, no sé si... Sí. Un poco opiniones, no sé qué te parece, ¿no? Muchas gracias. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? No quería yo decir ni que el problema no sea grave, ni que los confinamientos no fueran necesarios en algún momento, ni que la vacuna no sea muy importante, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que el hecho de que una enfermedad se perciba más grave que otra, pues lo que tú estás diciendo con el tabaco, tiene que ver también con otros factores, que no es solo el meramente sanitario, que el problema de las camas es muy importante, pero cuando ya tienes un montón de contagios, que es por lo que China, cuando empezó a actuar, empezó por ahí, porque empezó tarde. China minimizó el problema durante un par de meses. Cuando ya era demasiado grande, pues entonces se puso a construir hospitales. Pero que tanto el problema de las UCIs como la necesidad de confinamiento general se pueden evitar con prevención previa, como se ha demostrado en bastantes países, aproximadamente, pues, a ver, casi todos los del sudeste asiático, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, China a partir de la primera ola, Japón,
Nueva Zelanda, Australia, todos estos han hecho una política. En Japón no ha habido confinamiento general y sin embargo el éxito ha sido muy parecido a los países que sí que han tenido, bueno, ha sido mucho más que en los países occidentales, pero ha sido parecido a los países que han tenido, que sí que han tenido que tener confinamiento estricto como China, porque han tenido otras estrategias, que es la de seguimiento de casos y tal y cual. O sea, yo no... El asunto es eso, cómo se evita llegar a un punto en que una medida como el confinamiento sea necesaria. Y luego, lo que no tiene perdón, me parece a mí, es que la desescalada no se haga de modo ordenado y que lo que haya seguido a partir de junio, como ya no se atreven a hacer el confinamiento general, que antes sí que era una opción, ahora es más difícil tal, lo que ha habido es una sucesión de medidas que seguimos sufriendo hoy cuyo efecto es puramente intuitivo. O sea, ahí no hay ni un solo estudio que diga que encerrar a la gente en Málaga o en Sevilla tenga algún efecto positivo. Es más, en una ciudad como Sevilla, incluso cuando estábamos encerrados perimetralmente, que una ciudad de 700.000 habitantes consideren que es mejor que el fin de semana no se puedan ir a la sierra, sino que se tengan que quedar todos juntos, es una medida que no tiene ningún tipo no, o sea, no hay estudios que prueben que eso tenga algún efecto positivo. Entonces, hay muchas decisiones que se han ido guiando por la intuición, muchas veces de los propios epidemiólogos, pero muchas veces de políticos que tiene que parecer que hacen algo. Pero que en realidad son medidas que se toman y no solo en España. Esto ha ocurrido, es que lo que a mí me interesa de eso es esta visión macro de cómo en muchísimos países occidentales ha pasado exactamente lo mismo. En Alemania, que lo hicieron bastante bien en la primera, segunda ola, en la tercera les ha dado en la cara totalmente porque es muy difícil en estos países, ha resultado muy difícil ese seguimiento y este control este seguimiento continuado del problema. Y entonces la propia idea de desescalada es apertura, cerrar. Es un modo un poco raro de enfrentarse al problema cuando lo que hay que hacer es ir controlándolo. Cuando lo tienes medio controlado, en Taiwán no tienen casos desde hace un montón de meses. Para Taiwán se están vacunando, sí, pero la vacuna no es la solución ya la han encontrado antes. A eso me refería con que la vacuna no es la solución. Vale. La vacuna es la solución, por supuesto, pero a medio plazo, a corto plazo, hay que hacer algo más que no esperar a ver que nos lo solucionen, esperar a que nos lo solucione la vacuna. Luego en la vacuna es muy interesante, como sabes, el pequeño desastre, sí, la gestión que está ocurriendo en Europa, tanto del conocimiento de las vacunas, ¿no? Esto lo que llaman los sociólogos el sesgo de disponibilidad, que cada vez que hay un caso de un trombo, pues los medios hablan de no sé qué, entonces hay un problema ahí de comunicación científica clara, pero también ha habido un problema de disponibilidad de vacunas en Europa, que es que no ha habido vacunas suficientes, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, pues ya están un porcentaje importante de la población vacunada y en Inglaterra también. ¿Cuál ha sido la diferencia con Europa? Pues también interesante desde el punto de vista de la filosofía política. En Estados Unidos, el presidente Trump, al que muchas veces se acusa con razón de negacionismo y tal y cual, firmó los contratos que firmó con las farmacéuticas, impedían la exportación de vacunas. Estaba prohibido exportar vacunas desde Estados Unidos. Inglaterra hizo exactamente lo mismo. La Unión Europea, que tuvo voluntad política de hacerlo todos juntos, y eso estuvo muy bien para no pelearse entre los diferentes países por el precio de las vacunas y poder negociar fuertes con las farmacéuticas, sin embargo, no introdujeron esa cláusula. De modo que la Unión Europea ha estado exportando vacunas a todos los países, incluido Estados Unidos, por ejemplo, porque Pfizer Europa ha estado vendiendo en Estados Unidos, por contrato además con Estados Unidos, con lo cual aquí en Europa hemos pecado de cierta ingenuidad que para preservar el principio del free trade, del comercio libre, pues hemos caído en la ingenuidad de que al final estamos vendiendo incluso a los que están mejor vacunados que nosotros. Y por supuesto a socios de comercio que son más obvios de Estados Unidos, como Canadá o México, que nosotros. Y sin embargo estamos siendo los proveedores de grandes partes del mundo por falta que hay gente que lo defiende, porque efectivamente
vacunar solo un país no tiene mucho sentido si no vacunas todos los demás países. Pero bueno, primero vacuna a alguien, y si ese alguien eres tú, pues tiene más sentido porque estás pagando, y luego ya vacunarás al resto, ¿no? En fin, de esto, además, yo no soy especialista y tú sí, tú eres médico, o sea que esto, yo lo que estoy es eso, o sea, intentando sacar los grandes temas filosóficos, digamos, del asunto. Perfecto. Pues no sé si el profesor Alejandro Rojas tiene algo más, ¿no? En ese caso, en tanto que ya son las 6:15, damos por concluida esta última charla, esta última ponencia del día con la que concluye el simposio de JFM. Así pues, lo primero, agradecer expresamente una nueva vez más al doctor Lino Camprubí por haberse mostrado colaborador y receptivo con nuestra propuesta. De verdad que ha sido un auténtico placer y, a no ser que el profesor Alejandro Rojas quiera hacer un cierre, creo que me corresponde en este caso hacerlo a mí. ¿Sí? Sí, debes cerrar tú. Si acaso extender el agradecimiento que has hecho a Lino, extenderlo a todos los ponentes que han participado, a Miguel, a Antonio, a los colegios que han tenido lugar, a los premiados, extenderlo a todos los que han participado durante la jornada, pero solo este comentario breve. Ciérralo tú, por favor. Gracias a vosotros. Sin problema. A ese punto iba, que justamente comenzábamos el simposio, además en la presentación, tanto el profesor Alejandro Rojas como yo, ¿no?, por parte de la coordinación de JFM, y decíamos que, bueno, que habíamos dudado en su momento sobre si celebrar el simposio o no, pero que al final, si la filosofía había aguantado más de 2000 años, nosotros soportamos una pandemia si teníamos los medios online. Después de eso hemos tenido un día bastante movido, ¿no?, porque hemos empezado desde los límites de la ciencia con el profesor Antonio Dieguez, y que además siempre pues tiene unos comentarios muy agudos y como siempre pues al final algún tema de política le acaba saliendo y al final la dicotomía entre política y salud se ha mantenido a lo largo de todo el simposio porque justo después venía la 8ª Olimpiada de Filosofía y entonces tanto Paula como Lucía, las dos alumnas que habían ganado, las preguntas eran confinados y libres y la otra era libertad o seguridad. Y entonces trataban de forma directa, por parte del pensamiento más joven de Málaga, pero muy prometedoramente, trataban estas ideas tan complicadas que además nosotros mismos nos vamos preguntando. Después de esto fue, si recordamos todos, pues la parte de los premios, por parte de FICUNA, el Departamento de Filosofía, por parte de Claridades, al doctor Miguel Grijalva, y por parte de JFM a Ana Muñoz, la cual le seguimos agradeciendo a los tres que hayan querido estar, y estamos muy honrados y muy contentos con haberle dado los premios a ellos, porque todos pensamos que se los han ganado firmemente. Y finalmente, claro, el broche, el pastel, la mejor entrada que podía tener una tarde ya para finalizar el día, ya quedarse uno tranquilo, pues nada mejor que la charla de Miguel Grijalva acerca de la muerte en Sabater, con la que ha ganado además el premio Claridades de Ensayo, que le estamos eternamente agradecidos, y además la de Lino Camprubí, tan fina y tan meticulosa y sofisticada y precisa para los temas de COVID-19, que además terminaba de enlazar todos los temas que se han ido tratando a lo largo del simposio. Prácticamente en el simposio hemos tratado de una manera muy directa también acerca de pues, la finitud y los límites incluso del propio ser humano. Así que no me puedo resistir a citar a mi querido Dilthey y decir que lo que es el ser humano tan solo nos lo dice la historia. Y no me puedo resistir tampoco, como es característico, a añadir una pequeña cosita, que bueno, que entre que descubrimos qué es el ser humano y qué no es el ser humano y logramos dilucidar sus límites, nosotros esperamos que nos pille filosofando. Ojalá, otra vez, en su próxima edición del simposio de JFM. Sin más, con esto queda concluido el 12º simposio JFM. Muchísimas gracias a todos los asistentes de YouTube y a todos los que habéis participado. Un abrazo y nos vemos en la próxima edición.